Bien, pues muy buenas noches. Que Dios te bendiga muchísimo, Johnny. Israel y Noemi, sois una bendición para este canal y para España, porque Dios está permitiendo visitar diferentes zonas de España donde nos estáis haciendo muchísimo bien. En esta noche pues agradecemos a Dios la oportunidad de estar aquí de nuevo para celebrar este culto, este programa y poder honrar a Dios. Le tengo que confesar que llevo un día bastante raro. Hace un ratito he llegado de hacer la intercesión en mi iglesia. Los lunes tengo un grupo de intercesores y compartía con los hermanos, digo, llevo un día raro. Llevo un día donde el Señor me quiere decir algo y no sé el qué, sinceramente. Hay momentos donde siento la voz de Dios, escucho sus mensajes de una manera clara y contundente, pero hoy es un día donde sé que Dios me quiere decir algo y no sé qué es. Siento en mi interior pues una palabra de Dios muy fuerte. Hoy le decía a los hermanos en mi iglesia que no me preocupa el estado de la nación de España por el problema que hay con Cataluña, que es preocupante, ¿verdad que sí? Pero me preocupa el estado de nuestras iglesias. Me preocupa el estado de nuestras vidas cristianas. Hace unos días veía una película en internet y me hizo de llorar esa película, Israel, porque yo decía al Señor, digo, Señor, mi nivel de cristianismo está muy por debajo de lo que ahí estoy viendo. Y creo que necesitamos una reacción, pero no mañana, la necesitamos hoy. Dicho esto, yo les voy a compartir una palabra muy sencilla, pero espero que les haga mucho bien. La prediqué hace unos días en mi iglesia. Crean que el ambiente que se creó fue espectacular. El Señor creó un ambiente de quebranto, un ambiente de lágrimas. A mí me gustan mucho los cultos donde el Señor nos ministra con lágrimas. Creo que los cultos donde hay lágrimas son cultos donde hay ruptura. Y cuando nos rompemos en las manos del Señor, pues como es ese frasco de alabastro que saca lo mejor de nosotros. Bien, vamos a entrar en el tema de hoy. Quiero que pongan atención porque el título del mensaje lo vamos a repetir 3 o 4 veces a lo largo de estos 20-25 minutos. Pero quiero que este título te lo lleves para tu casa, que lo medites, que lo estudies, porque es una gran verdad. El título es: el comportamiento en tu tribulación dependerá de tu vida de comunión. Lo vuelvo a repetir: el comportamiento en tu tribulación o el comportamiento en tu dolor dependerá de tu vida de comunión. Tan fuerte y segura sea tu vida de oración y de comunión, tan fuerte y segura será tu posición y condición ante la tribulación. Lo vuelvo a repetir. Tan fuerte y segura sea tu vida de oración y comunión, tan fuerte y segura será tu posición y condición ante la tribulación. Ahora mismo hay 23 familias conectadas. Me alegro mucho de ver a Fermín y Edurne. Que Dios bendiga muchísimo a la hermana Encarnita, que son habituales, que hace tiempo que no los veía conectados. Mano Calín Vargas, a todas las hermanas y hermanos que os veo. Pero bueno, pues de estas 24 familias que hay conectadas, todos hemos experimentado el abrazo del dolor. Hay dolores físicos, ¿verdad? Todos hemos tenido alguna vez algún dolor físico. ¿Quién no ha tenido un dolor de espalda o un dolor de muelas?
Cuando tenemos este tipo de dolor en nuestro cuerpo, este dolor es un regalo de Dios. Y usted dirá, estás equivocado, Blas. Un dolor de muela es un regalo de Dios. Mire, este dolor, cuando sucede en nuestros cuerpos, este dolor nos está informando de que hay algo que no está bien. Por lo tanto, es un dolor informativo. Cuando a usted le duele algo, si ese dolor fuera un dolor omitido, usted no se enteraría de nada. Pero cuando hay dolor, ese es un dolor de información. Es un dolor que le está informando a usted, oiga, hay algo que no funciona bien. Está el dolor físico, que es el que estamos hablando. Está el dolor almático, el dolor en el alma. Este dolor lo solemos ver mucho en nuestras iglesias. Es un dolor interno, silencioso. Está camuflado a la vista de los demás, pero es un dolor que existe, el dolor en el alma. Cuando estás preocupado por el matrimonio de tus hijos, cuando hay conflictos en el hogar, que no se los puedes contar a nadie, que te sientas en el banco de la iglesia, que estás deseando que se apaguen las luces para abrir tu alma y empezar a llorar delante del Señor. Ese dolor almático que produce un dolor que no es expresivo delante de los hombres, pero sí delante de Dios. Cuando Ana se postra en el templo delante de Dios, el dolor que está sintiendo Ana es un dolor almático, es un dolor en el alma, en sus sentimientos, en su mente, en su voluntad, porque no tiene lo que ella desea. Por eso el sacerdote no la entiende, porque el dolor almático solamente lo puede entender Dios. El dolor en el alma es un dolor silencioso, es interno. Nadie sabe el porqué de tus lágrimas. Quizás ahora mismo estás llorando. Yo no te puedo ver, pero Dios sí. Y esas lágrimas contienen un mensaje, un código secreto que nadie es capaz de entender. Alau Sharabako Anaya. Pero Dios sí te entiende. Y Dios sabe el porqué de ese dolor y el porqué de esas lágrimas. Hemos hablado del dolor físico y del dolor almático, pero también hay otro dolor que es el dolor psicológico. Hoy está en auge. Este dolor tiene su origen en el estado emocional y produce ansiedad, tristeza, depresión. Que Dios reprenda ese espíritu de depresión que tantas mentes está gobernando, creando una mentalidad de tristeza, un gobierno de oscuridad. Estamos hablando de diferentes tipos de dolores. El dolor físico, el dolor almático, el dolor psicológico. ¿Quién no ha pasado alguna vez por el dolor? Si todos tenemos experiencia, seguro que si ustedes tomaran el micro y empezaran a hablar, nos darían clases de lo que es el dolor. Todos hemos pasado por los pasillos de un hospital. Todos estamos viviendo dolores almáticos que nadie sabe el porqué de nuestro dolor, pero dentro de nosotros hay inquietudes, hay temores, hay circunstancias que nos afligen, que nos dañan. Rabaco Anamahaya. Y esta noche, si tendríamos que preguntarle a alguien en la Biblia qué experiencia se sienta ante el dolor, creo que tendríamos que hablarle a Job y decirle, Job, ¿qué se siente en un mismo día perder 10 hijos? Te alaba mi alma, Dios. He tardado muy pocos segundos en decir qué se sienta al perder 10 hijos, pero meditemos en un momento. Todos hemos perdido algún ser querido, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida, yo el año pasado pues perdí a mi tío, de manera temporal, gracias a Dios, porque pronto lo veremos en los cielos. Pero fue un ser querido en un día y nos llenó de dolor y de tristeza. ¿Ustedes se imaginan 10 hijos el mismo día? Anausha, Kabahaya. ¿Qué dolor puede producir perder 10 hijos el mismo día? Pierdes tus 10 hijos, luto tras luto, pierdes todo cuanto tienes. La mujer que lo está contemplando, yo les voy a decir algo. Hemos denunciado muchas veces a la mujer de Job, porque la mujer de Job se revela y le dice, oye, ¿cómo mantienes tu integridad?
¿Cómo mantienes tu fidelidad? Maldice a tu Dios y muérete. Esta mujer la hemos denunciado, pero yo tengo que decir, hermanos, hermanas, ¿quién aguanta esto? ¿Quién aguanta que 10 hijos los pierdas el mismo día y te mantengas fiel e íntegro a Dios? ¿Quién aguanta que tengas que vestir 10 lutos uno tras otro y levantes tus manos y te pongas a adorar a Dios? ¿Quién aguanta eso? La mujer se le revela y le dice, ¿cómo aguantas? Me sorprende tu integridad, me sorprende que sigas siendo fiel a pesar del dolor. Shabakobanu Mahaya. Pero yo le tendría que decir a la mujer de Job que esta noche, aquí, en Conquistando Corazones, está Fermín y Edurne, que también son fieles a pesar del dolor. Y está Emilio Vargas, y está Encarnita, y Nerea, y Sandra, y está el tío Juan, y está Israel, y está la hermana Consejo Jiménez, y José de San Pedro, y está el tío José de Salamanca, y Juan Miguel Amador, y está Calín, y está la hermana Princesa, y está Mari, y está Maribel, y está Johnny, y Remy, y la hermana Mari, y Samara, y Sara, y Trini. Y yo le tengo que decir a la mujer de Job, aquí hay 24 familias, que a pesar del dolor que estamos viviendo en nuestros hogares, en nuestras vidas, seguimos levantando nuestras manos y seguimos diciendo, tú eres el Dios que está con nosotros y el Dios que sigue estando al control. Aunque yo tenga dolor, levantaré mis manos, invocaré tu nombre y diré, mi Dios es bueno y para siempre tu misericordia. Pero tendríamos que ver qué aprendemos de la experiencia vivida por Job. Y yo he sacado dos conclusiones. Una de ellas es que el dolor organiza prioridades. Le explico esto. El dolor tiene la capacidad de organizar prioridades. Cuando nosotros vivimos un dolor, nuestra mente piensa de diferente manera a cuando no tenemos dolor. Por lo tanto, las prioridades en nuestras vidas cambian y se organizan de diferente manera. Las escalas cambian cuando hay un dolor. Les pongo un ejemplo. Si yo estoy sufriendo un dolor, mi pensamiento no es mañana en mi trabajo, ni en mis quehaceres. Mi pensamiento prioritario es que este dolor se acabe y que esta dificultad se vaya de mi vida. Por lo tanto, entiendo que cuando hay dolor, ese dolor empieza a organizar prioridades. Y dos, el comportamiento de Job en su tribulación de dolor, a mí me hace entender, me enseña que el dolor, escuchen esto, el dolor no puede ser una excusa para dejar de servir ni adorar a Dios. Abraham, en el monte Moriah, no se rebela contra Dios. Abraham en el monte Moriah ha subido arriba, ha dejado el dolor abajo y a los criados, y ha subido arriba a adorar a Dios. José, Hanau Shabaya, José lleva 17 años alejado de su padre. Lo han vendido, lo han traicionado. Está en una tierra extraña, está acusado de un falso testimonio, está en una cárcel. Pero José no se rebela y sigue sirviendo a pesar del dolor. David, el salmista David, aquel que tocaba el arpa, el rey David, el ungido, está en un desierto, porque Saúl, su suegro, le ha puesto precio a su cabeza. ¿Y saben? Los salmos más preciosos, los salmos más bellos, como ese Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, o el Salmo 21, que el gavita abrigo del Altísimo bajará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué salmos más preciosos estaba componiendo David a pesar del dolor que estaba sufriendo porque ha tenido que salir de Jerusalén como un fugitivo siendo inocente? El dolor no puede ser la excusa para dejar de servir. Hay un matrimonio que a mí me hace mucho bien. Hay un matrimonio que es Zacarías y Elizabeth. Escuche, Zacarías y Elizabeth no pueden tener hijos. Es una petición que llevan años pidiéndola a Dios, pero por alguna extraña razón Dios no se la ha concedido. Una vez en la vida el sacerdote podía entrar al lugar santo y ofrecer
su servicio. Zacarías le ha llegado su hora, le ha llegado su turno, es la única vez en la vida que puede hacerlo. Y dice la Biblia que Zacarías servía al Señor. La excusa perfecta para muchos para dejar de servir es el dolor. Y decimos, si es que lo estoy pasando muy mal, si es que no puedo servir a Dios ahora, si es que el dolor me tiene atado. Pero Zacarías, a pesar del dolor de no ser padre, a pesar del dolor de no recibir lo que le está pidiendo a Dios, sigue sirviendo. Y sigue sirviendo con pasión. Rabacoa Samahana Haya. El apóstol San Pablo, el teólogo, el maestro, eleva la voz a Dios y le dice, Señor, mira, ve, quita este aguijón que hay en mí, quítame este dolor que siento. San Pablo tenía un aguijón y sin embargo el Señor sale a su encuentro y le dice, Pablo, bástate en mi gracia, continúa, camina, sigue. No te puedes detener ante el dolor, no te puedes detener ante la dificultad. El dolor no puede ser una excusa para dejar de servir ni de adorar a Dios. Hay una adoración, escúchame y esto guárdatelo en el corazón. Hay una adoración que provoca terror en los infiernos. ¿Y cuál es, Blas? ¿La adoración que está llena de hermosas palabras? No. La adoración del hombre y la mujer que es fiel a Dios a pesar del dolor. Y que a pesar del dolor que pueda estar viviendo, levanta sus manos y empieza a clamar a Dios, dejando abajo el dolor, como hizo Abraham en las faldas del monte Moriah, pero en la cumbre elevando sus manos y adorando a Dios por encima de lo que no es capaz de entender. El comportamiento en tu tribulación dependerá de tu vida de comunión. Repito, el comportamiento en tu tribulación, el comportamiento en tu dolor, dependerá de tu vida de comunión. ¿Cómo enfrentas el dolor? ¿Cómo enfrentas la adversidad? Déjame hablarte en unos minutos, antes de terminar, de dos iglesias, de dos escuelas que sufren el mismo dolor, pero con actitudes diferentes. Lucas capítulo 10, versículo 38, vamos rápido. Jesús está en una aldea llamada Betania. Y cuando Jesús está en Betania, entra en un hogar. Allí está María, y dice la Biblia que María está sentada a los pies de Jesús oyendo la palabra. María está recibiendo el mensaje, sin embargo dice que Marta está preocupada, turbada con los quehaceres. Jesús hace un reproche público a Marta y le dice, Marta, afanada y turbada. Yo estoy estudiando estas palabras, a mí me decían los estudios que afanada y turbada es la persona que está excesivamente preocupada, y escuchen esto, nerviosismo en cosas secundarias. Ay, mi Dios. Una persona que está afanada y turbada es una persona que está nerviosa en cosas secundarias. Y Jesús le está diciendo, estando yo aquí, ¿estás más preocupada en otras cosas que en mí? Jesús no quiere que estés afanado, ni afanada, ni turbada. Jesús quiere ser lo primero de tu vida. Versículo 42 del capítulo 10 de Lucas dice, solo una cosa es necesaria, dice Jesús, y María ha escogido la buena parte. ¿Y qué es lo que estaba haciendo María? Escuchando la palabra, recibiendo las vitaminas de la palabra. Juan capítulo 11. La tribulación visita el hogar de Marta y María. ¿Sabes que la tribulación y el dolor, aunque tú no lo invites, aunque tú no lo quieras, va a llegar a tu casa y también a la mía? No lo queremos, ni lo hemos invitado, pero cuando menos lo esperemos, el dolor aparece. La tribulación visitó el hogar de Marta y María, el dolor aparece en escena. Su hermano Lázaro está agonizando y ellas envían un mensaje urgente a Jesús. El que tú amas está enfermo. Jesús retarda su llegada, ustedes ya saben la historia. Y cuando Jesús llega, Lázaro había sido sepultado hace 4 días. Aleluya. Y Marta sale al encuentro con Jesús y le hace un reproche y le dice, si hubieses estado aquí, esto no hubiese sucedido. ¿Cuál era el problema de Marta? Que el dolor asesinó su fe.
sus depósitos eran muy escasos y cuando vino la tribulación, cuando vino el dolor, no resistió y cayó. Jesús no fue a Betania a sanar un enfermo. Jesús fue a Betania a resucitar un muerto y a romper con toda la lógica y con toda la tradición que había allá. Marta sale con reproches, María queda en silencio. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está la condición para enfrentarse al dolor? Que previamente, cuando Jesús estuvo en la casa, María recibió la palabra, recibió el mensaje, llenó sus depósitos de la palabra. Sin embargo, Marta estaba haciendo quehaceres. Cuando llegó el dolor, ¿con qué condición te enfrentas al dolor? ¿Con tu fuerza? Te voy a decir algo, acabarás derrotado. ¿Con qué condición te enfrentas a la adversidad? ¿Con tus capacidades? Acabarás derrotado. Pero si te enfrentas con las fuerzas de Dios, con la capacidad de Dios, con la sabiduría de Dios, con la ayuda de Dios, te aseguro que no habrá dolor que te derrumbe. Tú no habrás visto algún combate de boxeo y habrás visto por qué hay boxeadores que duran 10 rounds y hay boxeadores que duran 2 rounds. ¿Cuál es el secreto, Blas? Pues muy fácil, el secreto se basa en su entrenamiento. Por eso hay luchadores que resisten más que otros. Entonces te tengo que decir en esta noche que el comportamiento en tu dolor, el comportamiento en tu tribulación, dependerá de tu vida de comunión. Tan fuerte y segura sea tu vida de oración y de comunión, tan fuerte y segura será tu posición y condición ante la tribulación. Es decir, más sencillo, dime cuánto oras, dime cómo es tu vida de oración y te diré cómo será tu posición ante el dolor. Ahora creo que me han entendido mejor. El comportamiento en tu tribulación dependerá de tu vida de comunión. Déjame terminar, son 5 minutos. Y déjenme usar el personaje más maravilloso para hablar del dolor. Déjenme hablarles del dolor del inocente. ¿Alguna vez han sufrido el dolor del inocente? Ese dolor que se agrava cuando lo estás pasando mal, pero tú sabes que no has hecho nada malo. Ese es el dolor del inocente. Tú sabes que estás siendo fiel a Dios, pero sin embargo estamos sufriendo. Yo he vivido ese dolor. El dolor en el trato de Dios, porque les voy a decir algo. Mejor es sufrir dolor en la voluntad y en el trato de Dios que sufrir dolor por causa de nuestros pecados. Si estás sufriendo por causa del trato de Dios y de su voluntad, no te preocupes. Las mismas manos que te están dañando son las mismas manos que te van a curar. Shabarra Bacoa Toa Makanda Nahaya. Ese es el dolor del inocente. Ese dolor que se agrava cuando sabes que tú no has hecho nada malo y lo estás pasando mal. Pues el dolor del inocente lo ha contemplado un hombre, que es el profeta Isaías. 800 años antes que Cristo llegara al Calvario, Dios ha permitido acercar al profeta al dolor del Calvario. Rabacoba no Mahaya. Y cuando el profeta se ha acercado a la escena del Calvario 800 años antes que Jesús llegara allí, ha contemplado el profeta a un ser. Dice la Biblia que estaba desfigurado, que su apariencia no era la de un ser humano, que no había hermosura en él ni esplendor, que será despreciado y desechado entre los hombres. Pero me llama mucho esta atención a esta palabra, capítulo 53 de Isaías, versículo 3. Varón de dolores, experimentado en sufrimiento, varón de dolores y experimentado en sufrimiento. A mí me quiere decir hoy el Espíritu Santo y a ti también. Nunca digas que Dios no entiende tu dolor. Alaba Shoba Koanaya. Nunca digas que Dios no entiende tu dolor, porque antes que tú sufras el dolor, Cristo fue varón de dolores y experimentado en el quebranto. Shabako Anamahaya. Me llama la atención que el profeta está viendo al maestro sufrir. Lo está viendo rodeado de dolor. Lo está viendo rodeado de angustia, de tribulación.
Pero déjenme leerles un versículo que a mí me llena de gozo. Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 14, dice: y él anuló el acta de los decretos que nos era contraria y la quitó en medio clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente. Escuchen esto, esto es glorioso, triunfando sobre ellos en la cruz. Y para terminar, déjenme decirle 3 tiempos: una noche, 6 horas y 3 días. Y déjenme decirle 3 lugares: el Getsemaní, el Calvario y el sepulcro. Ahí está Jesús triunfando en la agónica noche del Getsemaní. Ahí está Jesús triunfando donde nadie ha podido conocer victoria. En la cruz, en el Calvario, donde todos los demás eran declarados malditos, Él estaba triunfando. Y ahí está Jesús triunfando en el sepulcro, donde la muerte ha agarrado a los grandes, a los pequeños, a reyes y a importantes. A Él no lo pudo agarrar y se levantó al tercer día diciéndole al sepulcro y a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Jesús triunfó Rabacoanaya en el Getsemaní, en la noche del dolor, pero también triunfó en el Calvario, en esas 6 horas que estuvo en el Calvario, pero también triunfó en el sepulcro, donde el dolor es el rey. Jesús venció a pesar del dolor. Y en esta noche te quiero decir, para terminar, que a pesar del dolor que estés viviendo, por favor, levanta tus manos, sigue adorando a Dios, y que el dolor no sea la excusa perfecta para dejar de alabar y de glorificar el nombre del Señor. Por encima del dolor, tu adoración; por encima del dolor, tu servicio; por encima del dolor, tu fidelidad, porque no hay dolor que pueda detener a aquellos que aman a Dios. Te repito el título y termino: el comportamiento en tu tribulación, el comportamiento en tu dolor dependerá de tu vida de comunión. Dime cómo está tu vida de comunión y te diré cuánto vas a resistir en medio de tu dolor y en medio de tu prueba. Padre Celestial, bendice a cada una de las familias que han recibido tu palabra. Ruego en esta noche que esta palabra quede grabada en lo profundo de sus corazones y tú vengas trayendo un respirar de renuevo, de fuerzas, de ánimo y de bendición para todos y cada uno de ellos. Entendiendo que el comportamiento ante el dolor depende de nuestra vida de comunión, condúcenos, Espíritu Santo, a tener una vida de comunión en activo, una vida de comunión en aumento y una vida de comunión en crecimiento. En el maravilloso nombre de Jesús, gracias por este canal y por cada una de las familias. Amén y amén. Adelante, hermanos. Espíritu Santo, y a ti también. Nunca digas que Dios no entiende tu dolor. Alaba Shoba Koanaya. Nunca digas que Dios no entiende tu dolor, porque antes que tú sufras el dolor, Cristo fue varón de dolores y experimentado en el quebranto. Shabako Anamahaya. Me llama la atención que el profeta está viendo al maestro sufrir. Lo está viendo rodeado de dolor. Lo está viendo rodeado de angustia, de tribulación. Pero déjenme leerles un versículo que a mí me llena de gozo. Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 14, dice: y él anuló el acta de los decretos que nos era contraria y la quitó en medio clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente. Escuchen esto, esto es glorioso, triunfando sobre ellos en la cruz. Y para terminar, déjenme decirle 3 tiempos: una noche, 6 horas y 3 días. Y déjenme decirle 3 lugares: el Getsemaní, el Calvario y el sepulcro. Ahí está Jesús triunfando en la agónica noche del Getsemaní. Ahí está Jesús triunfando donde nadie ha podido conocer victoria. En la cruz, en el Calvario, donde todos los demás eran declarados malditos, Él estaba triunfando. Y ahí está Jesús triunfando en el sepulcro, donde la muerte ha agarrado a los grandes, a los pequeños, a reyes y a importantes. A Él no lo pudo agarrar y se levantó al tercer día diciéndole al sepulcro y a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Jesús triunfó Rabacoanaya en el Getsemaní, en la noche del dolor, pero también triunfó en el Calvario, en esas 6 horas que estuvo en el Calvario, pero también triunfó en el sepulcro, donde el dolor es el rey. Jesús venció
a pesar del dolor. Y en esta noche te quiero decir para terminar que a pesar del dolor que estés viviendo, por favor, levanta tus manos, sigue adorando a Dios y que el dolor no sea la excusa perfecta para dejar de alabar y de glorificar el nombre del Señor. Por encima del dolor, tu adoración, por encima del dolor, tu servicio, por encima del dolor, tu fidelidad, porque no hay dolor que pueda detener a aquellos que aman a Dios. Te repito el título y termino. El comportamiento en tu tribulación, el comportamiento en tu dolor dependerá de tu vida de comunión. Dime cómo está tu vida de comunión y te diré cuánto vas a resistir en medio de tu dolor y en medio de tu prueba. Padre Celestial, bendice a cada una de las familias que han recibido tu palabra. Ruego en esta noche que esta palabra quede grabada en lo profundo de sus corazones y tú vengas trayendo un respirar de renuevo, de fuerzas, de ánimo y de bendición para todos y cada uno de ellos. Entendiendo que el comportamiento ante el dolor depende de nuestra vida de comunión, condúcenos, Espíritu Santo, a tener una vida de comunión en activo, una vida de comunión en aumento y una vida de comunión en crecimiento. En el maravilloso nombre de Jesús, gracias por este canal y por cada una de las familias. Amén y amén. Adelante, hermanos. Y tú vengas trayendo un respirar de renuevo.